¿Qué tal amigos de YouTube? En esta ocasión y ya continuándolo con lo que es el curso de inversores, en la parte 2, semiconductores y pasivos, vamos a hablar sobre lo que es el SCR o Silicon Controlled Rectifier. Bien, el SCR es un dispositivo que tiene muchas características al igual que un diodo. Ustedes pueden ver aquí en lo que es sus tres terminales, tenemos un ánodo, un cátodo y un gate. Es como si fuera un diodo con tres partes. Por eso también se le llama triodo. La característica del SCR es que ustedes pueden controlar la corriente de disparos en dos partes. Principalmente en la compuerta, que es la corriente mínima según el datasheet o la hoja o el modelo de SCR que ustedes vayan a utilizar. El datasheet le va a decir qué tipo de corriente se necesita para disparar la compuerta. Normalmente es un pulso positivo, puede ser hasta de 5 voltios, pero lo importante es que la corriente sea mayor que la del umbral. Es decir, que en la compuerta normalmente se necesitan para disparar como mínimo en un SCR muy pequeño, TO92 que viene en este caso lado, una corriente de 0.0001 ampere, o sea, un microampere. Tú puedes disparar acá la compuerta con ese amperaje, pero para que el SCR se quede en conducción, debe de tener una resistencia limitadora de corriente aquí, según el voltaje que tú vayas a utilizar. Por eso el SCR o los SCR son muy usados en la electrónica industrial y digital, porque tienen la ventaja de que tú puedes manejar la corriente por acá, una gran cantidad de corriente de este lado, entre ánodo y cátodo, y simplemente puede dispararlo hasta con 5 voltios. Son muy utilizados en la electrónica avanzada y de potencia, principalmente en las máquinas en donde se necesita interrumpir procesos y manejar una gran corriente. Este dispositivo es igual que un diodo, rectifica a media onda. Es decir, que tú puedes utilizarlo también como cargador, para que inmediatamente tú por este lado tú le controles la corriente de disparo, haciendo que si por ejemplo es un cargador de batería a 14 voltios se dispara por acá un voltaje negativo y deja de conducir. Entonces actuaría como un relay en estado sólido, que esa es una de las ventajas que tiene el SCR. Como ustedes pueden ver, el SCR tiene alrededor de dos transistores dentro de su encapsulado, y en ese mismo dibujo que ustedes pueden ver acá tenemos el ánodo, que es la parte del emisor de uno de los transistores, y tenemos el otro emisor que vendría siendo el cátodo, y aquí tenemos el gate, lo que significa que el gate va a disparar una de las compuertas del transistor y se va a alimentar también por acá para luego ser redireccionada la corriente. Esa es la forma que se establece el diseño. Para fines de proyectos, como le había mencionado, el SCR tiene una gran aplicación en el mercado. Hay diferentes encapsulados, como ustedes pueden ver aquí. Puede venir así, que es un TO220. Puede venir así, que es un TO92, es encapsulado. Y este otro es un CO3, si no me equivoco. Entonces, para ya medir lo que es el SCR y saber si está bueno o no, necesitaríamos saber qué corriente de disparo él necesita. Normalmente, ustedes ponen la punta positiva del teste aquí, y en ese mismo orden lo que hacen es que cortocircuitan al
ánodo, ¿de acuerdo? En sí, claro, por supuesto, si el SCR es positivo, que esa es otra cosa. Hay algunos SCR que necesitan una activación negativa, o sea, un voltaje negativo para activarse. Por eso hay SCR positivo y hay SCR negativo. Depende el uso que se le vaya a dar. Bueno, trabajando con lo que es el SCR positivo, tenemos que en la compuerta, en el gate, debe de introducírsele una corriente limitadora acá y cortocircuitarla con el ánodo para que desde aquí pueda conducir al cátodo. Una de las características principales que tiene el SCR es que inmediatamente tú cortocircuitaste el ánodo, el SCR se queda activado. Es decir, que es como tú, por ejemplo, poner un switch con esto, un switch electrónico. Tú activaste aquí y si la corriente de mantenimiento sigue, o el voltaje, porque es otra cosa que le voy a explicar ahora, tú cortocircuitas esto aquí. Es decir, que aquí entra un positivo y sigue saliendo un positivo. Pero si tú le aplicas, en el caso de este SCR que es positivo, un voltaje negativo y se mantiene un voltaje negativo en su compuerta, entonces lo que va a pasar es que el SCR no va a conducir ni de aquí, ni del ánodo al cátodo, ni del cátodo al ánodo. ¿De acuerdo? Para nosotros saber cuál es la corriente de mantenimiento del SCR, simplemente tenemos que aplicar lo que es la ley de Ohm. Y tenemos una variable aquí con una resistencia limitadora de corriente. Normalmente se coloca en este punto aquí, que es el ánodo del SCR, y la otra punta de la resistencia al voltaje, puede ser 12 voltios. Estableciendo lo que es la ley de Ohm, entonces nosotros decimos que si yo tengo una corriente de 5 miliamperes, que es lo que necesita el SCR para mantenerse activo, entonces yo tengo que ejercer lo que es la ecuación en ley de Ohm para saber a qué voltaje él se va a mantener y a qué voltaje él va a dejar de conducir. Normalmente esto se usa mucho, también en low battery, algunos lo usan, el SCR, para que cuando ya llegue la batería a 10 voltios, en el caso de los inversores, el SCR deje de conducir por corriente de mantenimiento. Eso cae a la perfección. Él deja de conducir y inmediatamente la corriente no se mantiene aquí, porque tiene que mantenerse una corriente constante para él estar activado. Y más si ustedes le incluyen una resistencia a negativo, ¿verdad? Aquí en la compuerta, para que él deje de conducir cuando llegue a los 10 voltios. Ese era el sistema que se utilizaba antes. Ya ahora mismo, ya eso casi no se utiliza porque ya tenemos los microcontroladores que pueden desactivar cualquier low battery hasta con un transistor, hasta con un MOSFET o cualquier otro periférico de semiconductor, vamos a decirlo así. Bueno, hasta aquí esta parte de lo que es el SCR. Para el próximo video ya estaríamos hablando sobre lo que es los otros semiconductores, que es una gran variedad. Quiero dar por sentado que voy a hablar sobre todo. Estamos hablando que son diferentes tipos de semiconductores, entre los que se encuentra el diodo Zener, el diodo Schottky, el diodo BJ, el MOSFET, el SCR, el TRIAC, el DIAC y así sucesivamente. Nos vemos entonces en el próximo video.